Un saludo muy cordial para todos ustedes. Mi nombre es David Ruiz y es un privilegio para mí tener la oportunidad de tenerlos conmigo acompañándome en esta jornada que iniciamos el día de ayer, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en su ascenso a Jerusalén para su última semana sobre la faz de la tierra. Como veíamos el día de ayer, el pasaje comienza en el capítulo 16, luego en el capítulo 18. En ambos capítulos el Señor Jesucristo afirma la identidad de la iglesia. Pero en el capítulo en el que estuvimos el día de ayer, en el capítulo 19, estuvimos recordando algunos elementos fundamentales acerca de esa relación entre cada uno de nosotros y nuestro Señor Jesucristo. El establecimiento de la iglesia abre para nosotros la oportunidad de ser parte de una comunidad, de la comunidad de los redimidos. Tomando las palabras de Mateo 16:18, diríamos, esa comunidad de todos aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor. El día de ayer entonces veíamos esas características que debemos desarrollar. ¿Qué es lo que afirma que nosotros estamos en el reino? Quisiera invitarlos a continuar nuestra lectura y es interesante porque el pasaje de hoy realmente comienza en el capítulo 19. Como recuerdan, el día de ayer terminamos con la historia del joven rico que encuentra una gran dificultad en acercarse al Señor Jesucristo con las manos vacías. Los discípulos se confunden por esto, se confunden por todo el tema del divorcio y particularmente le hacen al Señor Jesucristo una pregunta. El pasaje que quiero leer comienza entonces en el versículo 23. Dice, al oírlo, sus discípulos quedaron muy espantados y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Entonces Pedro le respondió, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo, les aseguro que en este mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Como vemos, el Señor Jesucristo introduce el tema del reino de los cielos. Introduce esta figura donde Él estará sentado en el trono y los apóstoles estarán juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero entonces introduce el pasaje al cual quiero referirme en esta oportunidad. El pasaje se introduce en el versículo 30 cuando dice, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. En la mente de los discípulos está la pregunta, ¿quiénes podrán entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos entrar en el reino de los cielos y en qué manera nosotros podemos hacernos acreedores de esta bendición? El Señor responde con esta parábola. Dice a partir del capítulo 20, el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió en la mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró el trato con ellos a 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y vio en la plaza a otros que no tenían trabajo. Y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió y encontró a otros que no tenían trabajo y les dijo, ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajo? Le contestaron, nadie nos ha contratado. Y él les dice, vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña le dijo al capataz, reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros, se esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirla, se quejaron con el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado lo que a nosotros que hemos soportado fatiga y el calor del día. Él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado el trato en 1 denario? Entonces, toma lo que es tuyo y vete, que yo quiero dar a los últimos lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos.
Como vemos, esta parábola responde a las inquietudes de los discípulos, a estas preguntas que tienen en sus mentes acerca de cómo entrar en el reino de los cielos. La verdad, esta parábola es hermosa, porque nos dibuja y nos describe el carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios. En primer lugar, como vemos, el hacendado representa ese amor de Dios, representa a Dios. Y en primer lugar vemos esta actitud deliberada que ilustra su carácter cuando sale a buscar decididamente para traer a personas a su viña. El Señor sale en la mañana, sale a mediodía, sale en la tarde y sale entrada la tarde, y a cada uno de los que encuentra los trae a Él. En segundo lugar, vemos algo hermoso en esta parábola, porque nos damos cuenta que el hacendado tiene una necesidad. Pero la necesidad del hacendado no es de trabajadores para la viña. La necesidad del hacendado es de personas a las cuales quiere bendecir. ¿Qué otra cosa describe más el carácter del Señor? Llama muchísimo la atención que solamente con el primer grupo el hacendado hace un trato. Y queda exactamente en un denario, que era el valor del pago por un día de trabajo. Sin embargo, a los demás los invita a trabajar en la viña. Y esto comienza a ilustrarnos a nosotros el carácter de Él. Nos damos cuenta que lo que Él está interesado es en bendecir a los que vienen a trabajar a su viña, más que recibir el trabajo de parte de ellos. Así que el reino de los cielos es como tal. El reino de los cielos es una invitación para que nosotros podamos gozar de la compañía del Maestro y encima terminar bendecidos. Pero cuando nosotros leemos este pasaje y continuamos, nos damos cuenta que en el momento del pago algo sucede. Algo tienen en común todos los trabajadores de la viña. Todos tienen necesidad. Pero podríamos decir que algunos tienen una necesidad objetiva y otros una necesidad relativa. Todos tienen una necesidad objetiva. Todos necesitan trabajo. Pero algunos tienen una necesidad relativa. Porque para los primeros que trabajaron ahí, a ellos les parecía que el contratarlos era una oportunidad que el hacendado tenía de gozar de su trabajo. Y con esa actitud es que entran en el reino de los cielos. Son aquellos que entraron en el reino de los cielos porque creyeron que lo tenían asegurado. Creyeron que el negocio, que esta conversación, que esta relación que habían establecido con el hacendado les daba el derecho de exigir el pago por su trabajo. Sin embargo, cada uno de los que llegaron después entendieron que no merecían el trabajo, que ya era demasiado tarde, especialmente aquellos últimos que solo trabajaron una hora. Pero cada uno de ellos entendió que el hacendado estaba haciéndolo por generosidad y ninguno discute del precio excepto aquellos que llegan primero. Cuando nosotros vemos eso denota la actitud. Nos damos cuenta que solamente los últimos, aquellos solamente los primeros, aquellos que hicieron el negocio con él reclamaron, los demás agradecieron. Y esto nos vuelve a traer otra vez a podríamos decir, esta frase o esta oración o estos versículos que abrazan esta parábola. En el versículo 30, al final del capítulo 19, dice: muchos primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primero. Y nos ilustra y nos introduce todo ese proceso en el que nosotros, como los últimos, estamos llegando primero al reino de los cielos. Pero cuando termina en el versículo 16 del capítulo 20, dice: así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pareciera que la última expresión nos pregunta a nosotros si realmente entendemos lo que significa ser parte del reino de los cielos. Si realmente entendemos de una manera diferente a como entendieron ellos. Para ellos el trabajo era una oportunidad para el hacendado de tenerlos a ellos trabajando. Para los que vinieron detrás era un privilegio y una generosidad. Por eso no agradecieron. Y esa es la gran pregunta que nos lanza el pasaje. ¿Realmente nosotros entendemos que hemos llegado al reino de los cielos como un acto de generosidad de parte de Dios? ¿Realmente entendemos que Él salió a buscarnos donde nosotros estábamos? Y no importaba cuánto tiempo había pasado ni cuán cerca de la hora estuviéramos, nos invitó amorosamente. Y como Él termina diciendo que no puedo yo disponer de mis bienes para darlos como me parezca, ¿por qué tomas a mal
que yo sea generoso. Nuestra actitud en cuanto a la vida en el reino de los cielos demuestra si nosotros verdaderamente entendemos ese acto de generosidad. Que el Señor nos permita reflexionar en esto, en el resto de esta semana, en camino al último momento del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Que el Señor les bendiga y los espero el día de mañana para continuar con nosotros.